Hoy os traigo un vídeo bastante importante porque es una de las partes de la camperización más importante y más agradecida y que más ilusión me hace, a menos por mi parte, porque con este mueble he solucionado todas las necesidades que tenía día a día, las escapadas de fin de semana y las vacaciones. Estoy muy contento de traeros este vídeo porque quieras que no, no sabía yo de carpintería y he podido hacer este mueble. Me ha costado lo suyo, porque es hacerlo desde cero y sin saber de carpintería. Pero bueno, poco a poco he ido desarrollando un mueble donde ha cubierto mis necesidades y de verdad os lo voy a enseñar porque estoy muy contento de poder enseñar esto, que no soy carpintero, habrán muchísimos fallos, pero si a alguien le sirve de ayuda, a mí yo estaría súper contento que alguien haya podido hacer un mueble como este gracias a este vídeo. Por eso hago este tipo de vídeo, para enseñaros cómo se hace desde un punto de vista sin saber nada, que también se puede hacer las cosas. Hay que hacerlas con paciencia, pero se pueden hacer, así que nada. Quedaros todo el vídeo porque es bastante interesante. Os voy a decir cómo he hecho todo, desde poner la caja hasta este acabado. Así que nada, espero que os guste y me dejéis en los comentarios qué os parece el vídeo, qué os ha parecido todo el desarrollo y cómo lo veis. Y si os valdría a vosotros o no. Y lo primero que haremos será medir el ancho del mueble. Aquí es donde irá el mueble. Y posterior, la altura del mueble, que irá desde el suelo hasta esta parte del asiento. Y para cortar lo más recto posible, lo que utilizo son estos soportes con una regla hecha de madera, que es un retal que me ha sobrado. Marco aquí la línea y, como veis, la regla está de tal manera que justo entraría aquí la sierra. Y gracias a la regla puedo seguir la línea hasta el fondo, sin que me pase. Y una vez que tenemos todo cortado, añadiremos cola para unir las partes y que tenga una mejor adherencia. Y un dato muy importante en este proceso es que hay que hacer un agujero con un taladro primero y luego meter el tornillo. Así evitaremos que se agriete la madera. Mido donde irán los separadores de la distribución que voy a hacer. Es importante nivelar todo. Ya he preparado los depósitos, este es el de aguas sucias y este es el de aguas limpias. Tenemos 48 litros y 36. Entonces, lo que he hecho ahora mismo es plantear todo lo que voy a poner. He dejado aquí unas pequeñas cuñas como modo de separación para poder extraer esto sin tener ningún apretamiento y que tenga holgura. Luego, aquí he puesto estas que irá a la fijación con unas cinchas. Y ahora, con esta planificación, voy a sacar lo que sería la medida de esta, vamos a nivelar por aquí y después de todo eso, ataladraremos por la parte de arriba y le pondremos cola. Pues ya lo tenemos, ha sido bastante difícil, he estado yendo con el nivel, cara a cara, nivelando todo bastante bien. Es bastante largo el proceso, no hay que hacerlo muy rápido porque si no te va a salir mal, pero la verdad que estoy bastante contento con el acabado. No es un acabado profesional, está claro, tiene sus cosillas y tal, como veis por aquí, pero oye, para haberlo hecho yo y que sea la primera vez, yo estoy contento, la verdad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es instalar lo que sería este fregadero, que es del chino, como veis, me ha costado 6,95, en este sitio, ¿vale? Abajo ve el depósito y aquí va a ir un cajón corredero para que yo pueda abrir y sacar hasta aquí. Entonces, para hacer estas medidas os lo voy a enseñar cómo es. Y ahora, para coger la medida del ancho del fregadero, lo que vamos a hacer es poner aquí las dos guías, como veis, juntas, y de aquí vamos a coger lo que sería la medición desde aquí hasta la guía, haciendo estas dos que sean la anchura. Como veis es 37, pues la anchura de donde va a ir eso será de 37 y el fondo ya hemos hecho de 60.
Estos dos cortes van a ser los zócalos que llevarán la base de la fregadera. Ahora tengo que medir lo que sería el fondo más el alto de esto y lo que sería el desagüe. De esta manera sacaré toda la medida del cajón. Una vez hecho lo que sería todo el borde, ahora haremos el soporte que mediremos aquí y lo traspasaremos aquí con un compás. En este caso sería 1 centímetro que cogeríamos aquí. Marcaríamos y cogeríamos la medida de lo que sería la mitad hasta aquí. Aquí lo que hay que ver es que si pones muy aquí y lo quieres levantar un poco, el agua irá en esta trayectoria. Entonces le daría aquí. Pero si lo echas más para atrás, daría aquí. Entonces siempre tenéis que notar la distancia que hay aquí. Con una de 22. Este tablón, que es la misma medida de la base de la fregadera, la utilizaremos para tener un almacenaje extra. Para esto voy a poner esta medida que está limpia aquí encima, juntando bien todas las esquinas, y aquí en la mitad la marcaré para saber dónde está. Y esto sería lo que voy a cortar. Y tenemos que dejar un margen para que salga el tubo. Y el tubo irá por aquí, de aquí para así. Ahora los cortes que hemos hecho para comprobarlos y para poner bien las guías, lo que vamos a hacer es meter esta tabla aquí, luego esta guía aquí y esta otra guía en el lado opuesto. De esta forma vamos a saber si esto tiene bastante holgura para que no moleste a las guías, para que pueda moverse. Esto iría así y esta otra así. Y ahora si sale esta, se ve que se mueve bien y que no tendría dificultades para salir. Vale, tenemos que hacer el frente del cajón. Serían 24. Aquí he hecho una raya. Y ha llegado el momento de poner las guías. Aquí tenemos 5 centímetros, lo que sería donde va la fregadera. Vale, pues aquí son 5 centímetros, más uno que voy a dejar de distancia, de lo que sería aquí, para tener un huequecillo. Lo que voy a hacer es contar, de aquí hasta aquí son 46. Le quito 5
de la fregadera, 5 de aquí más 1. Pues 5 más 1, 6. Y son 46, pues a 40. Debería ir aquí a 40 y a 40, hacer una línea y justo al ras tendría que ir la guía. Bueno, para sacar el nivel aquí, lo que he hecho al final ha sido poner 3 cuñas, bueno, 3 retales de madera, cada uno mide 1 centímetro, y luego una madera, para justo llegar a la raya que habíamos hecho. Y aquí haré lo mismo. ¿Veis, no? Como he puesto esto y lo he podido subir hasta arriba, hasta el nivel de la misma raya. Y aquí haré lo mismo. Primero voy a sacar 1 centímetro hasta aquí, porque esto viene empotrado, esto viene al ras. Entonces voy a sacar 1 centímetro aquí y luego pondré todo. Pues va bien, perfecto. Ahora que ya lo he probado, voy a apretar todas y voy a poner un refuerzo más. A todas las partes que hay que unir les doy cola. Y ahora es el momento de unir el zócalo con la base del fregadero. Y una vez de haber hecho esta parte, tenemos que coger la anchura de esta base y ponerle una tapa, que esta tapa será la que irá en la parte de atrás de la fregadera. Esta parte quedaría siempre dentro del mueble. Ya tengo esto puesto. Ahora lo que tengo que sacar es una medida donde vaya aquí lo que sería otra madera para poder meter cosas por dentro. Entonces estoy cogiendo la medida para que libre y luego al ras de esto irá una tabla para poder meter lo que fuera, vamos. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar dónde están las maderas para tener una referencia. Ahora con 2 trozos de cartón vamos a hacer cuñas para dejar un margen entre la madera y esta madera. De esta forma, si dejamos una cuña aquí y otra aquí, aquí se me ha caído, tendremos un pequeño perfil donde librará y no rozará. Faltarían 2 tornillos aquí, pero lo tengo que soltar para hacer la balda de abajo. Bueno, ya tenemos el mueble fregadero, que tiene mejor pinta así. Esto sería aquí. Y ahora le vamos a dar la vuelta para hacer una balda por debajo. Aquí hemos hecho rayas para saber dónde va a ir la balda. En el otro lado también. Entonces, esto irá así.
de tal forma que por aquí pueda meter cosas y aprovechar el máximo posible el espacio. Y lo que voy a hacer va a ser poner eso ahí y hacer lo mismo. Y a taladrar por el otro lado. Y ahora ya tenemos el fregadero, iría ahí arriba. Y ahí tenemos un cajón donde podrá ir cosas. A ver, esto no, pero podrá ir pues platos o lo que sea. Está claro, aquí irá algo también. Pues estoy en un momento que no sé qué hacer, porque tengo duda. Si pongo este tope de 5, me entra la mano bien, pero cuando quiera girar no podré. En cambio, si pongo de 3, me entra la mano, giro bien, pero es muy poco espacio para que contenga las cosas. No voy a moverlo mucho porque no va a estar en movimiento, pero igual hay pendiente o lo que sea y no quiero que se me caigan las cosas. Más que nada por eso. Bueno, le he dado un poquito de cola por aquí para que se sostenga mejor y para que refuerce. Pues ya lo tenemos. Ahora lo que me toca hacer es meter este cajón en el armario que hemos hecho, que está ahí. Entonces haré la prueba a ver si entra bien. Y si entra bien, pues no hace falta hacerle nada. Pero si no entra bien y entra duro o entra mal o no entra como tiene que entrar, tendré que hacer algún cambio o lo que fuera. Bueno, como veis ya he terminado de hacer este y entonces ahora voy a ir a por este. Aquí lo que tiene que ir es aguas limpias. El depósito es más grande, lo tengo ahí abajo, es el de arriba. Y entonces sería así, aquí depósito aguas limpias y aguas grises. Entonces aquí no sé cómo hacerlo, así que iré sobre la marcha. Ya tengo alguna idea que otra, pero mi idea es poner ahí el depósito que sea fijo y luego pues tener espacio pues para otras cosas, pero es que no me entra todo porque ya se reduce, ya iréis viendo. Así que de momento voy cogiendo lo que sería más o menos medidas de aquí y ya lo iré viendo a ver cómo hago. Yo creo que lo que haré será depósito, hago aquí una pared, aquí la bocana del agua y esto dejarlo libre, así de tal forma puedo poner aquí algo para sacar. Lo iré viendo, a ver, no sé, ya iré mirándolo. Al principio he intentado ponerlo aquí arriba, pero no he podido. Entonces, como más recto queda, es una cincha arriba y otra abajo. Tenemos que intentar que todo esté bien nivelado. Y como estamos haciendo en todo el proceso, primero hacemos los agujeros para posterior darle cola y que se fije todo mucho mejor.
Esta parte ya está hecha. Me faltaría un tornillo para la parte de abajo que haré después, no lo voy a grabar. Pero bueno, es un tornillo para abajo, lo mismo, pero un tornillo para abajo. Y esto es para la bocana de agua y esto para un interruptor. Bien, ya tenemos los laterales. Ahora vamos a ir aquí. Y aquí es como antes. Primero ponemos las dos guías aquí y para calcular de qué anchura va a ser el cajón, calculamos desde aquí, desde este punto hasta aquí. Y con esta medida vamos otra vez a cortar. Esta vez lo que es la guía la voy a poner aquí, justo en la mitad. Ya que es un cajón de 17, lo ponemos a la mitad y mejor. Y ahora cogemos uno de los laterales del cajón y el fondo y los tenemos que unir. Y esto lo haremos en las dos partes. Ya tengo todo presentado, vale. Ahora, para calcular dónde va la guía, en esta parte hay que calcular la distancia entre el zócalo este hasta la guía, que marca 9. Y hay que darle una más para tener un poco de distancia aquí. Entonces hay que calcular 9 más 1, 10. Pues en el 10 hay que hacer la raya. Y llegados a este punto, tenemos que seguir el mismo proceso que hemos hecho en el cajón anterior. Una vez terminado el mueble, he decidido darle una imprimación especial para maderas al disolvente. Es muy importante lijarlo lo mejor posible para quitar todos los desperfectos que se puedan. En este caso también utilizo un colorante para ir dándole un poco de color al mueble. Y después de un buen rato pintando y agarrarme un colocón, porque la pintura que he utilizado es al disolvente, ya lo tengo todo sellado. Es una selladora que es para madera, es una imprimación. Vale, lo que voy a hacer ahora mismo es, con este sellador fijador, que sería pegado más sellado, que lo pone aquí de Sigaflex, voy a repuntear todos esos lados. Como veis, todo eso. Y aquí también, para que quede todo uniforme y para que si cae agua, que no filtre por ahí, claro. Para quitar el sobrante de la selladora utilizaremos un poco de Fairy en agua y pasaremos con el dedo. De esta forma no quedará ni un pegote.
Pues ya lo tenemos, tengo todas las juntas cogidas, como veis, y la verdad es que le da una imagen bastante mejor y curiosa. Luego estas voy a hacer, bueno, las voy a coger con pasta para que no se note. Al menos para las caras que se ven, al menos que se vean un poco bonitos. No haría falta, pero por lo menos que se vea estéticamente bien. Bueno, como se ve ya está todo emplastecido. Todos los huecos que faltaban, los agujeros. Aquí también tenemos esto emplastecido. A ver si se nota, ahí. Y lo de abajo también. Entonces, ahora tocará lijar. Y una vez de haber lijado todos los cajones otra vez, vamos a pintar. Lo pintaremos con esta pintura. Es un esmalte al disolvente de este color. Bueno, pues aquí ya tengo el mueble medio montado. Tengo los dos cajones puestos. Los márgenes se han quedado bastante bien. Para ser la primera vez están, bueno, a mi parecer están muy bien. Funciona perfectamente. Va muy bien. Y los tornillos han quedado así. Como veis ahí. Así no estorba justo aquí. Así cuando entra, a ver si se fija bien. Ahí. Pues quedan bastante bien. Y el otro cajón sería este. Que al igual que este, esta tornillería queda mucho mejor, queda en el ras y no estorban a la guía. Y funciona perfectamente. Y aquí igual hemos mantenido lo que es la línea esa a medida, que yo mismo me he sorprendido porque está bastante bien. Y ahora vamos a ir con el depósito, que está aquí. Y para evitar que este vídeo se haga más largo, esta parte la dejaremos para un siguiente vídeo. Bueno, ahora habéis visto que todo el mueble ya estaba más o menos terminado, pero ha habido un par de cambios porque de este último vídeo ha pasado bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que lo he ido probando y al final, aparte de cambiarlo de color, como veis, lo veis aquí atrás, que lo he puesto más oscuro para que tenga contraste con la madera interior, y aparte le he puesto dos puertecitas, una y dos ahí atrás, para que tuviera unas puertas ahí. Eso en un principio iba a ir vacío, pero al final lo estuve valorando y le puse unas puertas. Ahora os voy a enseñar más o menos cómo he hecho todo desde más cerca, ¿vale? Una vez que tenemos el mueble terminado, pintado, lo colocamos. He puesto unos anclajes que van por todo el perímetro, por la parte de atrás, y ahora, para hacer un cerramiento para que se vea estéticamente todo mejor y aprovechar al máximo todo lo posible, he hecho un cerramiento aquí, por ejemplo, aquí tengo hueco para meter cosas. Por ejemplo, aquí tengo pues un hinchador, tengo el cargador de baterías y una cosa más. Y aquí he hecho esta tapa. Esta tapa se agarraría con este listón, que si habéis visto en el vídeo anterior, cuando hice el panelado, puse un refuerzo en esta parte, de tal forma para poder apoyar esto y que cuando el colchón esté aquí, pues el peso no vezca hacia abajo y se soporte mucho mejor. Aquí también hay otro listón, como veis, ¿no? Entonces, de esta forma, cogemos esto, lo ponemos así y ya quedaría totalmente cerrado. En esta parte ponemos esta, y de esta forma quedaría totalmente cerrado herméticamente. También podemos coger cosas pues por aquí. Si no queréis abrir todo esto porque aquí está el colchón, podrías coger cosas tranquilamente desde esta parte. En el otro lado lo mismo. En el otro lado tenemos esta parte. Aquí he puesto un enchufe 220 para poderlo sacar por aquí, como veis. Tengo enchufe 220 de tal forma que lo saco desde aquí y tenemos corriente de 220 en la parte de atrás. Y aquí sería lo mismo. Esto lo he puesto como tope. ¿Veis, no? Como he puesto el tope, aquí también. Y esta pieza está puesta a presión. A ver si lo puedo poner, que sería pues así. Vale, y esta sería lo mismo. Como veis, ahora mismo queda todo bastante bien. Y aquí, como veis ahora, tenemos la fregadera, que he aprovechado la parte del corte para hacerle tapa. Aquí sería el agua sucia. Aquí tenemos el agua limpia.
sería la bocana de llenado, el interruptor de la bomba y aquí tenemos la cocina. Esta cocina está hecha para que podamos cogerla en invierno y llevarla a la parte de adelante. Tenemos pues más almacenaje en un momento que llevemos esto para hacer la parte de adelante. Y aquí, para que no se caiga en cuestas, he puesto esto, de este pestillo hablo, de tal forma que si estás en cuesta pues no se cae. Luego en la parte de abajo tenemos pues para meter las sillas, las sombrillas, que esto es porque hemos pasado el verano. Aquí luego irán las tablas de snow, de esquí y alguna cosilla más. Y bueno, de momento todo esto pues es lo que me está generando bastante satisfacción, porque al final, quieras que no, he conseguido tenerlo todo en esta parte. Y luego no olvidemos que hicimos la instalación de luz aquí. ¿Veis, no? Con esta instalación de luz ya en un momento dado podemos sacar todo para aquí y disponer de luz para si se hace de noche o lo que sea. Se me olvidaba una de las cosas más importantes, y es enseñaros en esta parte de la fregadero. Tenemos aquí abajo este sitio de almacenaje donde podemos guardar todo esto, y aparte nos entra muy bien la mano y podemos coger la cubertería sin ningún problema. También hemos puesto un pestillo aquí. De esta forma, si el vehículo está en cuesta abajo, el cajón no se cerraría. Luego, otra de las partes importantes es este hueco, que este hueco llega hasta los pies de la tercera fila de asientos, de tal forma que tengamos una distancia bastante larga donde guardamos tablas de snow, esquís, palos, y tenemos hueco suficiente, como veis en esta altura, para seguir guardando más o almacenar cosas, un poco más a presión, pero lo tenemos. El sistema de cierre sería este, aquí, y el sistema de agarre para que no caiga esto hacia abajo sería mediante este tipo de alcayata con círculo y una cuerda de zapato. Esto es una cuerda de zapato de los chinos, que me ha costado 60 céntimos, 80. Lo coloco aquí y aquí ponemos. De todas formas, aquí ponemos cosas también, ¿eh? Os enseñaré un vídeo cómo utilizo esta parte, como veis también tiene el mismo sistema que este, cómo cocino aquí y cómo voy dejando las cosas aquí. Y de tal forma que utilizo esta parte como repisa o para dejar cosas. Y esto sería todo. Cerramos todo bien. Como veis, facilidades. Quito el tornillo, bueno, el tornillo, el pestillo, lo cierro y esto quedará así. Espero que os haya gustado, dejadme vuestros comentarios en la zona de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.